A todos, bienvenidos a la cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar de la sensibilidad a los alimentos o de las sensibilidades alimenticias. Esto es un tema que me habéis consultado ya en varias ocasiones y de hecho uno de los suscriptores del canal ha compartido con todos un artículo muy interesante al respecto y que os voy a poner en la descripción del vídeo porque aunque él ya ha compartido el enlace, lo hizo en el comentario a otro de los vídeos y entonces para que os resulte más cómodo leerlo. Porque yo lo que voy a hacer en este vídeo de hoy es comentar un poco mi opinión al respecto, mi experiencia y daros algunos consejos que considero que son útiles. Pero sí que os recomendaría, porque está muy interesante, que leyerais el artículo. La sensibilidad alimenticia que tenemos muchas personas con altas capacidades y que de hecho yo he sufrido también, es algo que se origina en un exceso sensorial. Es decir, tenemos una mayor percepción sensorial tanto a los olores como al gusto. En algunos casos tenemos también un mayor oído o una mayor sensibilidad al tacto. Esto nos lleva a que lo podemos ver de dos maneras. Es decir, este exceso de sensibilidad puede producirnos una sobrecarga sensorial o este exceso lo que puede hacernos es que emocionalmente o cerebralmente no sepamos gestionar esta sobrecarga. Es como cuando a una red eléctrica le das un exceso de potencia, lo que ocurre es que o peta o explota o se colapsa o se apaga o cae el tendido eléctrico, ¿veis? Es decir, pero lo que no hace a lo mejor es funcionar como debería. Entonces, como siempre hablamos, nosotros tenemos neuronalmente, pues, más neuronas, lo que yo siempre os digo, más cableado. Hay zonas que tenemos más cableadas y zonas que a lo mejor las tenemos más cableadas con otras zonas más alejadas del cerebro o con otras menos. El problema con los excesos sensoriales es que nos crean muchísimos problemas, sobre todo de niños, porque si es algo que yo he entendido es que yo de pequeña lo tenía muchísimo más exacerbado que de adulta. ¿Por qué? Porque me he ido acostumbrando a ello. Yo, por ejemplo, tenía y sigo teniendo un excelente olfato, lo cual me lleva a tener un excelente gusto y también tengo lo que yo califico un super oído porque tengo un oído que es excesivamente bueno y a mí me resulta muy molesto oír tanto, porque claro, como siempre hablamos, todo lo que es excesivo al final resulta molesto para una gestión normal de la vida, porque si tú vives en un mundo que tiene unos decibelios estandarizados, pero tú tienes un oído que está por encima de eso, al final todos los ruidos normales a ti te resultarán enormemente molestos. Pero el problema no lo tienen los demás, el problema lo tienes tú. Eso no significa que no sea un problema y que a veces sea molesto y que, bueno, que te lleve, por ejemplo, a dormir con tapones en los oídos, ¿no? En el caso de la sensibilidad alimenticia, el problema que hay es un problema que se origina en la percepción del gusto y en que eso nos genera una especie de asco o de disgusto respecto a ciertos alimentos. Yo, si os soy sincera, creo que esto está originado en el miedo y que es una reacción de asco y de sorpresa, pero que está originada en un miedo que yo llamaría anterior y que yo creo que se origina ya en la placenta materna. Yo creo que las personas con altas capacidades, nuestras neuronas despiertan antes, nuestros sentidos despiertan antes y yo creo que muchas de las reacciones que tenemos cuando salimos al mundo y en los primeros años de nuestra vida se deben a que hemos captado un montón de cosas ya en la placenta que nos han resultado sorpresivas, que no hemos sabido cómo gestionar y que eso nos ha llevado a tener miedos posteriores. Esto es una teoría muy personal, aunque sí se basa en estudios que hay ya sobre, pues en el vientre materno, estudios que hay prenatales, ¿no? Sobre el cerebro prenatal, etcétera. Pero bueno, esta es mi opinión sobre eso, ¿no? Que muchos de los miedos que se nos generan en el vientre materno, por sensaciones de asco, de disgusto, de sorpresa, de qué es esto, qué es este olor, qué es esto que me está ocurriendo, esas percepciones las metemos en el subconsciente y luego se nos quedan ahí. Y a lo mejor las revivimos cuando de repente estamos comiendo un huevo por primera vez y esa textura viscosa, esa textura gelatinosa nos produce una sensación de asco. Yo tuve muchísimos problemas en la infancia con la comida.
De hecho, la mayoría de las cosas no me gustaban, pero porque no me gustaba la textura. Las texturas en puré me producían asco y vomitaba, me daban náuseas realmente. Otro tipo de cosas como los huevos me producían esa sensación viscosa, me producía mucha repulsión. ¿Y qué pasaba con todo esto? Que comía fatal. Y lo peor es que al comer con una náusea y al comer con una sensación de asco, a mí se me revolvía el estómago, me quedaba ya muy molesta, y esto hacía que comiera muy mal. Yo no soy una persona bajita, pero en mi familia la verdad es que todo el mundo es alto, y siempre me han dicho que yo no crecí lo que tendría que haber crecido por culpa de haber comido mal en mi infancia. Así que esto es un mensaje para todos los niños que comáis mal. Daros cuenta de lo importante que es comer bien para luego crecer, para formar los huesos, para formar los músculos y un montón de cosas. Y porque en realidad comer bien en la infancia es una inversión que estáis haciendo para el futuro, para cuando seáis adultos, para cuando seáis ancianos, en la formación de huesos, etcétera, ¿no? De ahí su importancia. Pero el problema es que yo comía con asco. Y al comer con asco, para mí, pues ya me sentaban mal las comidas, entonces no quería comer. Para mí la hora de las comidas era un momento de enorme tensión, eso también hacía que se me cerrara el estómago, llegaba la comida ya anticipando problemas, porque lógicamente mis padres, como no comía, se disgustaban muchísimo, sobre todo mi padre, y eso daba lugar a situaciones a la hora de la comida desagradables, pero que yo entiendo que estaban basadas en que mi padre se desesperaba, porque además mi padre es un gran cocinero y era el que cocinaba en casa. Y entonces a él le desesperaba estar siempre inventando platos nuevos que ponerme, cosas bonitas, decorarme lo bonito, para que yo lo comiera y que luego yo no tuviera una reacción positiva ante eso. Y eso a él le angustiaba, pero lo angustiaba ¿por qué? Porque además yo padecía muchísimo de anginas, tuve un problema de falta de reservas que fue el que me llevó a tomar una determinada medicina, que contenía tetramicinas, que fue lo que tintó mis dientes, por si alguno lo habéis observado, ¿no? Pues soy uno de esos niños que sufrió este problema de los dientes tintados por culpa de las tetramicinas, que por cierto nadie nos ha indemnizado ni nos ha, ni nos ha reparado, en fin. ¿Qué pasa entonces con la hora de las comidas? Pues que se convierten en un caos y se convierten en un momento muy angustioso. Pero ya os digo que vosotros tenéis que entender dónde está el origen, es decir, no entendáis que el niño está montando un show para hacerse el especial, no entendáis que lo está haciendo por fastidiar, no entendáis que lo que quiere es llamar la atención o que quiere daros la lata, no. Tenéis que entender que es un problema que está teniendo en su cabeza por un exceso de percepción sensorial, como un perro que tiene muchísimo olfato y cuando huele algo se vuelve loco. Es decir, tenéis que entenderlo desde un punto de vista fisiológico y entender que es algo que no podemos remediar. Entonces, una vez que entendáis esto, creo que os llevará a tomarlo con más paciencia. Ahora, tomarlo con más paciencia no significa que no lo solucionéis. Esto hay que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? A ver, para solucionarlo sobre todo hay que tener en cuenta que el problema alimenticio no es un problema solo de sabores, sino un problema de texturas y que también se relaciona con una sensación de asco a las texturas de la vida. Por ejemplo, a mí también me daban asco ciertas texturas como la arena, las cosas gelatinosas cuando era pequeña, luego lo fui superando. ¿Por qué lo fui superando? Porque a lo largo de la vida, por una serie de razones y por unas cosas y otras, y porque a palos se aprende, no me quedó más remedio que ponerme en movimiento y que hacer todas estas cosas. Por eso yo siempre os hablo de superar las cosas y por eso siempre os hablo desde esta, como os decía en el vídeo de la autocompasión. Yo no digo que sea malo sentir amor por uno mismo y en un momento dado sentir tristeza por uno mismo. Yo lo único que os digo es que eso tiene que tener una duración y que luego hay que levantarse y buscar soluciones. Y que así como puede ser confortante decir, ay, pobre de mí, en un momento determinado, luego hay que levantarse y buscar las soluciones y caminar y ponerlas en práctica, porque las cosas tienen solución y luego cuando las solucionamos nos sentimos mejor y nos hacen la vida más fácil. Que al final yo siempre es de lo que os hablo, ¿no? Que las cosas no las solucionamos para integrarnos con los demás porque nosotros seamos distintos, sino por puro egoísmo, para ser más felices en un mundo en el que hay más personas como los demás y no como nosotros. Entonces, ¿qué ocurre con las texturas y con la alimentación? Yo os voy a recomendar varias cosas. Lo primero, la hora de la comida ha de ser una hora tranquila. Es decir, como os digo, nosotros ya anticipamos el momento de la comida con terror y con preocupación. Y quieras que no, eso nos cierra el estómago.
Entonces, intentar que el momento de la comida sea un momento tranquilo, aunque sepáis que el niño no va a comer o que va a comer poco. Intentar ponerles en el plato cosas bonitas, intentar ir introduciéndoles poco a poco esos alimentos que les crean rechazo, quizás intentando ponérselos de otra manera, es decir, si el huevo lo que tenemos es un problema con la manera viscosa, pues intentar ponérselo, por ejemplo, el huevo cocido. Yo, por ejemplo, a mí el huevo no me gustaba frito, pero cocido, machacado, mezclado con bonito y con mayonesa, a mí era una mezcla que me encantaba, porque no me daba cuenta que estaba comiendo huevo, aunque sí sabía que lo estaba comiendo porque tenía la sensación de estar comiendo huevo, pero no era ese huevo viscoso. Entonces, esto es algo que podéis intentar ir metiendo el sabor del huevo en otras composiciones alimenticias. Hacerlo dentro de un ambiente tranquilo en la comida. Podéis incluso, antes de empezar a comer, si tenéis tiempo, claro, yo entiendo que las comidas también muchas veces son un momento apurado, pero siempre hay una comida más tranquila, que puede ser la cena o puede ser el desayuno en muchas familias o las comidas de los fines de semana. Por ejemplo, si sois personas religiosas, pues empezáis bendiciendo la mesa, que es algo que ya invita a la tranquilidad. O si sois personas que tenéis otro tipo de creencias, pues lo que esté dentro de vuestras creencias antes de empezar a comer, ¿no? Un agradecimiento, un momento. O si no sois personas que creáis, podéis introducir este momento de agradecimiento, de estar juntos y de agradecimiento de tener alimentos para comer, dándoles hasta a los niños este sentido ético, si queréis, porque sabéis que nosotros tenemos una alta percepción de la justicia y nos interesa mucho saber siempre que hay niños en el mundo que no pueden comer todo lo que quieren o, por ejemplo, en este momento hay países como Venezuela, que es un país de enorme riqueza natural y de enormes riquezas donde están viviendo muchísimas restricciones alimenticias y donde la gente lo está pasando muy mal. Así que no está de más que nosotros, los que somos afortunados en este sentido, en este momento, eh, pues en el momento de la comida, digamos, vamos a agradecer a quien queráis, a Dios o a nadie, vamos a agradecer simplemente el hecho de tener estos alimentos y de estar todos juntos y con salud para comerlos. Esto ya va a crear una armonía positiva, aunque no lo creáis. Es porque ya se empieza la comida desde un momento de agradecimiento y desde un momento de darse cuenta que eso es algo especial que, por desgracia, no le sucede a todo el mundo. Y esta perspectiva yo creo que os va a ayudar. Luego, otras cosas que podéis hacer. Si los niños que están teniendo problemas con la comida, porque a mí alguna persona me lo habéis contado, son ya niños mayores que lo han arrastrado desde pequeños y que no lo habéis podido solucionar, por ejemplo, podéis acudir con ellos a un curso de cocina. Los cursos de cocina hoy en día hay cursos muy divertidos. Yo, por ejemplo, el año pasado hice uno genial sobre cómo introducir nuevos alimentos vegetales en las comidas, semillas, todo este tipo de cocina un poco quizás más vegetariana o vegana, que yo no lo soy, pero para aprender también a introducir estos alimentos dentro de nuestro día a día. Pues podéis llevarlos a un cursillo a un curso de repostería, a un curso de cocina, a un curso de, pues no lo sé, vegano, vegetariano, cosas divertidas, ¿no? Por ejemplo, como nosotros somos intelectualmente curiosos, nos resulta muy divertido saber que, por ejemplo, los vegetarianos hacen chorizo, pero no lo hacen con carne. Entonces, es muy creativo este tipo de cocina y es muy divertido ver cómo se hace. Entonces, bueno, pues esto puede ser algo que les puede interesar. ¿Por qué? Porque al aproximarse a la cocina y a la comida desde un punto de vista creativo y desde un punto de vista tranquilo y desde un enfoque relajado, porque es un enfoque en el cual no se lo tienen que comer, esto también hace que la comida empiece a quitar esa connotación de tensión que hasta entonces tenía para ellos. Entonces este es otro approach que podéis hacer. Y además es algo que, como si lo hacéis con ellos, acudís pues vosotros con el niño o con la niña al curso, uno de vosotros, lo que hace también es crear un bond, está creando un vínculo entre vosotros y una actividad padre, madre, hijo, que también va luego emocionalmente y sensorialmente ser recordada en la comida, porque cuando estéis comiendo podéis recrear una de esas comidas y decir, uff, ¿te acuerdas cuando dijo esto la profesora? ¿O te acuerdas cuando pasó esto? Y eso va a quitar tensión también al ambiente. También podéis empezar a cocinar con vuestros hijos, hacer que toquen los alimentos, que los huelan, pero que los huelan en crudo. Es decir, un huevo en crudo no huele, bueno, sí huele, pero para mí sí tiene olor, pero quizás no es ese olor molesto, porque a lo mejor lo que es el olor molesto es con el aceite. Entonces hacer que los toquen, que los huelan, que vean que, pues que se aproximen a ellos, porque
A ver, todas las, no son fobias, pero todos estos excesos se quitan poniéndolos en práctica. Es decir, si a mí me pone nerviosa tocar arena, lo que tengo que hacer es tocarla. Es la única manera en que el hecho de tocar arena se me vaya a quitar el miedo. Desgraciadamente, la única manera de quitarnos las cosas es hacerlas. Entonces, tenéis que ver cuáles son los problemas con la comida que tienen vuestros hijos concretamente, ir observándolo y vais desensibilizándolos a ellos progresivamente, haciendo que los toquen, haciendo que lo hagan. Otra manera muy buena es que hagáis galletas. ¿Por qué? Porque cuando hacéis galletas, la masa hay que amasarla con las manos. Y la masa de las galletas es una masa viscosa, pegajosa, con harina, con agua, pero también es muy divertido para los niños meter las manos en ella y sobre todo es muy divertido ver que al final crean algo y que crean algo que sabe bien. Y eso, como os digo, va a despertar su curiosidad natural, su deseo de juego y también su satisfacción interior y su autoestima de haber construido algo. Podéis también hacer que vean programas de cocina. Por ejemplo, en España, Masterchef, hay un Masterchef con niños. Están muchos programas en internet, aunque ahora no lo imitan. ¿Por qué? Porque al ver que hay niños que cocinan y ver que hay niños que se divierten cocinando, esto va a hacer también que tengan otra vinculación diferente con la cocina. Pero sobre todo lo que os digo, que se aproximen a la cocina de otra manera, que toquen texturas, que toquen los alimentos en crudo y sobre todo que vosotros sepáis que este es un problema neuronal, que este es un problema de exceso de sensibilidad, de exceso de percepción y que no es algo que estén haciendo para fastidiaros. Por tanto, tenéis que tomarlo con paciencia, desde la preocupación lógica que te da que un niño no coma, porque yo ya os he contado los problemas que yo tuve en mi infancia, pues falta de reservas, anginas frecuentemente, por no alimentarme bien y por no alimentarme correctamente. Entonces, yo entiendo vuestra preocupación, pero entender que desde la preocupación no conseguís nada. Lo que siempre digo, hay que ocuparse, no preocuparse. Entonces, poner en práctica todas estas cosas y todas las que se os ocurran a vosotros que tengan como objetivo que los niños se desensibilicen, por tanto, que toquen y que huelan aquello que les pone nerviosos, porque solamente desde ese estar en contacto con ello frecuentemente se les va a quitar esa no quiero decir fobia porque no llega a ser fobia, pero sí ese problema. Entonces, cualquier idea que se os ocurra al respecto a vosotros en casa será positiva para que toquen esas cosas, para que estén en contacto con ella. Así se desensibilizarán y llegará un momento que las puedan comer. También, por ejemplo, si con la gelatina a mí de pequeña las texturas gelatinosas me ponían muy nerviosa. Sin embargo, ahora yo me como una gelatina al día, que es lo mejor para los huesos y para el cartílago y que además me encanta y la disfruto. ¿Cómo lo conseguí? A fuerza de comer gelatinas de colores, de que mi padre las hiciera en casa y las pusiera en moldes divertidos. Entonces eso me hacía que me apeteciera comerlas porque me recordaba las gominolas. Es decir, pero ¿cómo aprendí a comerla y a disfrutar de ella? Comiéndola. ¿Entendéis? Pero ¿cómo se consigue eso? Desde un punto de vista tranquilo y relajado. Si hacemos que el niño ¡que te lo comas! Y se lo metemos, lo que estamos creando es tensión, eso cierra toda la musculatura, eso da dolor de estómago y así no vamos a conseguir nada. Entonces, como siempre, desde la tranquilidad y entendiendo como entiendo, porque lo he vivido desde el punto de vista de niña y he pasado una angustia horrible viendo cómo se angustiaban mis padres y no pudiendo hacer nada porque para mí era superior a mí. No lo hacía por fastidiar. Y no sabéis lo horrible que fue. Entonces, entendiendo perfectamente vuestra preocupación, pero también la de los niños que lo sufren, os digo que tenéis que tomarlo con la mayor tranquilidad posible y con el enfoque lo más positivo posible. Y poner en práctica todas estas pequeñas ideas, todos estos pequeños tips para desensibilizar e ir aproximándose a la comida y a las texturas poco a poco y con paciencia, como todo, pasito a pasito. Espero que el vídeo os haya resultado práctico. Leed el artículo que os pongo en la descripción, que os ilustrará un poco más y que resulta muy interesante. Gracias a Edgar por compartirlo y gracias a todos por escucharme en un vídeo más. ¡Chao!